Hoy es miércoles 21 de junio, un mes cargado de significación para la República Dominicana por múltiples razones. Son las 3:30 de la tarde de este día y nos encontramos en el despacho del señor director de la Escuela de Filosofía, profesor Eulogio Silverio, y con el profesor Ángel Moreta. El profesor Ángel Moreta es una de esas columnas de esta escuela, de los fundadores propiamente de la nueva escuela de filosofía, la escuela que sale del movimiento renovador, que plantea una clara ruptura con el modo anterior a la Revolución de Abril de llevar los asuntos de la escuela y de concebir incluso la filosofía en la República Dominicana, muy especialmente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El profesor Ángel Moreta tiene formación en sociología, formación en derecho, formación en filosofía, tanto en el país como en Brasil y en la Complutense en Madrid, España. Es dueño de una obra representativa que abarca desde la interpretación hasta el tratado. Ha estudiado la realidad social de los campesinos del suroeste, ha estudiado el pensamiento dominicano, es antologador, ha publicado antologías y recopilaciones de ensayos y artículos de Juan Isidro Jiménez Grullón, ha compilado las tres principales lógicas de la historia de la filosofía en República Dominicana y es un abogado en ejercicio y entre sus glorias personales y profesionales está la de haber sido parte del movimiento de Abril. Estuvo en la zona libre, la ciudad nueva, ciudad colonial, durante el levantamiento de Abril, que llamamos Revolución, cuando era todavía un joven, donde ejerció de periodista y de mentor, de pensador de la nueva realidad que planteó ese acontecimiento realmente significativo, uno de los más significativos de la historia contemporánea de la República Dominicana. Se ha desempeñado como director de nuestra escuela y aún hoy se mantiene activo para gloria y pres de nosotros, quienes le conocemos y le seguimos desde hace tantísimo tiempo, al frente del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Primada de América. Bienvenido, profesor Ángel Moreta. Muchas gracias. Usted ha dicho tantas cosas que me ha dejado chiquitico a mí. En realidad, el movimiento de Abril fue histórico, fue de una importancia enorme en la historia dominicana. En esa época yo tenía 16 años, pero yo traje aquí varios periódicos, Patria, el periódico Patria. Tú me pediste que incluyera algunos periódicos o documentos y traje aquí este periódico en donde yo publicaba artículos. Ya en esa época, en la plena guerra, yo escribía artículos. Periódico Patria, por ejemplo, este del lunes 30 de agosto del 65. Aquí está la foto mía, herida de bala. Digo, estaba, porque en Brasil tuve una novia que no quiso que yo me llevara la foto y la arrancó, mira la hoja, está arrancada. La arrancó, pero al mismo tiempo en esta página salió también, porque yo publiqué varios artículos que cuando el profesor Malagón era el director. Aquí es un artículo mío, 2 etapas en un mismo momento. ¿Ves? Eso va así, y así publiqué como 8 o 10 artículos. ¿Qué quiero decir? Que estuve vinculado realmente, aunque yo tenía 16 años, pero ya había una aspiración y un deseo de enfrentar al enemigo, que todavía sigue siendo y lo será por mucho tiempo los Estados Unidos. Enemigo de la República Dominicana, enemigo de los países de Centroamérica, del Caribe y de América Latina, de varios países.
Ahora quiere dar golpe de Estado en Colombia porque realmente no puede mantener, aceptar un régimen originalmente democrático como es el de Colombia. Pues también traje aquí algunos documentos. Creo que se me quedaron. Bueno, este documento me impactó mucho durante toda mi vida, porque siempre este documento me impactó mucho y lo mantengo y lo preservo porque es obra de la memoria. Entonces, nuestra madurez filosófica y científica viene de muchos años. Nosotros desde la edad de 14 años, en Baní, teníamos ya un amor por los libros. Y recuerdo que mi mamá me mandó a hacer un armario para colocar los libros y me dijo, toma tu llave. Yo me fui a Brasil y dejé eso botado. Después cuando llegué no encontré ni un libro. Entonces, yo creo que en la vida del hombre, de la mujer, en la vida de la persona humana, es muy importante tener un ideal. Y efectivamente yo creo que cumplí con eso, o que estoy cumpliendo, porque yo desde los 16 años me inicié en la política, propiamente dicho, porque no era una política partidista o partidaria, era política en forma global, si se quiere, general. Y por ahí seguí siempre hasta hoy. Yo hoy podría definirme como una persona que yo soy antiimperialista. Yo conozco todo lo que ha hecho Estados Unidos en América Latina. Lo he investigado y nosotros tenemos una página web que se llama Debate Plural, en donde todo el tiempo publicamos cosas de los Estados Unidos, porque realmente es el enemigo más peligroso. Los Estados Unidos son unos gobiernos peligrosos, criminales, mentirosos, cambian las cosas, manipulan, juegan con la población, con el pueblo, sacan los recursos naturales de nuestro país, los minerales no metálicos, la riqueza amplia, forestal y toda esa cosa. Además de que durante un tiempo largo explotaron la caña de azúcar. Antes explotaron los minerales propiamente dicho, hasta hoy. Pero no solamente eso, que los Estados Unidos tienen un expediente por las dos intervenciones militares. Y hoy en día, en los Estados Unidos, con esas dos intervenciones, no puede hacer otra cosa que no sea pedir perdón, que no lo va a pedir nunca. Bueno, pero ese es mi punto de vista. Yo creo que estoy situado ahí a un nivel de firmeza, de clarividencia teórica y práctica, y que los Estados Unidos realmente son mi enemigo. Particularmente yo lo individualizo, yo. Tanto es así que yo tengo una visa hace 30 años y renovándola, pero yo no voy a Estados Unidos. Porque además yo tengo miedo que me hagan como el diplomático venezolano, que te agarran y que para investigarte y vienen y me meten a mí 3 o 4 años ahí. Entonces yo prefiero no ir nada, para pesar de que toda mi familia está allá. Pero todavía estoy en la UAS. Yo creo que lo estaré hasta el último minuto, porque soy de las personas que piensan trabajar hasta el último día. Yo tenía algunos amigos, como Pina Acevedo, don Ramón, que trabajó hasta el último día de su vida.
Otro amigo mío fue don Ramón Tapia Pinal, hasta el último día. Fiallo Cáceres, hasta el último día. Ese tipo de hombre es muy difícil, porque ya a los 20 y tantos años, a los 30, uno se quiere separar, quiere coger su, como diría, su pensión. Y efectivamente yo en los años 95, 96, yo tuve una gran depresión, como que no veía horizonte, cosas de esas. Salí de la escuela, me fui, y en ese estado de ánimo yo aprendí mucho, bastante, pero no dejé la filosofía. Yo seguí trabajando y me di cuenta que tenía que volver, y volví a la UAS 10 años después. Entonces estaban mis amigos ahí, estaba Mola, estaba Orlando Gio, estaba Alexis Viloria, Fran Acosta, etcétera, etcétera, Orlando Gio, que me abrieron las puertas y yo ingresé. Y hasta hoy estoy acá. Y creo que es muy difícil que yo me vaya hasta el último día, porque estoy convencido de que se puede hacer un papel y además me siento identificado con la universidad. Bueno, pues yo me fui a Brasil, terminó la guerra, inmediatamente yo me fui porque mi mamá me dijo, si no te vas, te van a matar. Yo entré en pánico y vine a buscar mi visa y mis documentos a la capital, bachiller de Baní. Yo tenía 2 bachilleratos, no sabía más qué más yo iba a hacer, entonces cogí y busqué esa visa. En el Parque Independencia me encontré con Chilá, ese día que vine a regularizar mis documentos. Chilá distribuía el periódico de Bonillita en Baní. A Chilá yo lo había cogido preso en la guerra, que él entraba y dijo, acá tú de Chilá, así, bájate, vamos a conversar. Y lo mandaron a la fortaleza Sama. Tuvo 3 días y entregó todo lo que él tenía. Él entregó 2 pistolas, entregó una escopeta, entregó no sé qué cosa, y lo soltaron. Se fue para Baní. Y me encuentro con ese individuo en el Parque Independencia. Yo corrí como un caballo, por la Padre Villini, por aquí y por allá, hasta que se me zafé de que ese individuo me agarrara. Claro. Bueno, esas eran las cosas después de la guerra. Mataron, hirieron, golpearon, robaron, acabaron. Luego vinieron las grandes compañías multinacionales, hasta hoy. Las grandes compañías multinacionales forman aquí una cultura específica en cuanto a la clase obrera, en cuanto a la jornada laboral, al salario. Todas esas cosas le han ido muy bien a esas empresas. Vino la Falcon Bridge, vinieron las empresas de la Romana, donde mataron a Guido, el abogado Guido Gil. Guido Gil. Guido Gil, lo mataron en la carretera, no apareció más nunca. Y así fueron muriendo miles o cientos. De modo que yo cogí y me fui a Brasil. Mi mamá me dijo, tú no tienes beca, pero yo te voy a ayudar. Bueno, me fui. Y con $150 yo me mantenía. Pasaba hambre, sí. Ya estaban en ese tiempo un grupo de dominicanos, que era Dagoberto Tejeda, de Baní, igual que yo, Radamés Mejía, de Baní, igual que yo, Ernesto Germán, Rolando Pérez Uribe, que era de San Cristóbal, pero estaba muy con nosotros. Walter Cordero, que murió ahora. En fin, yo fui llevando mi vida allá, ellos terminaron primero que yo. Yo me quedé solo. Pero ya yo estaba en el 3er año, estaba acomodado. Y terminé mis estudios y vine para acá. Mi papá murió el mismo día que yo llegué.
Y a los 8 días yo veo un anuncio en Nacional que dice, concurso, la universidad. Digo, oh, pero mira esto. Yo, llegando yo, y veo un concurso en el Nacional. Concurso. El director era Tulio H. Albelo. Tulio Albelo, que formaban allí una especie de grupo dedicado más bien a la política, pero que usaban todos los manuales soviéticos. Y Tulio Albelo formaba grupo con Pedro Mil, José Espaillá, Andrés Avelino, etc. Formamos un grupo muy interesante, pero que ya estaba un poco desvalido. Ya no decía muchas cosas. El que se mantenía además produciendo era Pedro Mil, con quien llegué a tener una profunda amistad. Yo me integré a la escuela, gané como ayudante de profesor, seguí allí, estuve como 2 años. Ahí mismo yo conocí a Lusitania. Tenía un pie roto y me mandaron a que fuera a ayudarla en las clases, que yo era ayudante. Y ahí comenzó una relación. Esa relación se convirtió en romance. Y yo decidí casarme con ella. Fue así como Lusitania y yo tuvimos esa relación. 11 años después nosotros nos divorciamos. Como era natural, podía ser algo circunstancial. Y por ahí siguió la cosa. Nos divorciamos, pero seguíamos amigos, seguíamos todo bien, todo tranquilo. Colaborábamos juntos. También tuve un gran amigo ahí, filósofo, que era Miguel Sáenz. El sacerdote español, y fuimos tremendamente amigos. Otro gran amigo que tuve fue Darío Solano. Me tocó a mí sustituirlo en la dirección de la escuela, pues lamentablemente falleció como consecuencia de un accidente. 2 motoristas compitiendo en la 27 de febrero con la panadería Zoom, se lo llevaron. Así murió Darío Solano, entonces yo lo sustituí y después fui reelecto. Esos fueron, además de coordinador de sociología, esos han sido los 3 cargos que yo he tenido. Creo que no quedé mal en ellos. Yo hice todo lo que pude. Hubo también, como parte de la nueva generación, estaba Morla, tú te fuiste a Barahona, viajaba a Barahona como 5 años, y Morla y otros profesores estuvieron ahí. La escuela se desarrolló un poco, se ampliaron nuevos temas, vinieron nuevas mentes, y posteriormente vino un poco de reforma universitaria, se modificaron algunos reglamentos y nosotros terminamos nuestra gestión, creo que fue en el 94, algo ahí. Esa gestión, después de esto, como dije ahorita, tuve un percance, ¿cómo se diría? Tuve una especie de dificultad personal y me fui de la escuela. Como yo había estudiado Derecho, me abrí mi oficina en la Independencia, donde yo estoy todavía. Luego, la escuela se desarrolló ampliamente. Te hiciste, por ejemplo, el caso tuyo, un profesor, investigador. Morla se hizo un profesor investigador. Orlando Gil se hizo un profesor investigador. Alexis Viloria, profesor investigador, destacado. Y, en fin, hubo todas esas cosas que diversificaron la escuela. La diversificaron en varios sentidos, porque se abandonó el discurso soviético, aun cuando nosotros seguimos
adscritos, digamos así, para usar una palabra, seguimos pensando en el materialismo dialéctico como filosofía, pero no era el materialismo dialéctico soviético, dentro del marco soviético, sino en el marco del anti-Düring, dentro del marco de dialéctica de la naturaleza y dentro del marco de otras obras, entre ellas Lenin, la crítica de los mercados, la crítica al subjetivismo, y todo esto amplió dentro del marxismo, pero no en forma de repetir textos soviéticos, esa cosa. Vino la crisis de la Unión Soviética en ese momento. La Unión Soviética tuvo un derrumbe. Algunos aliados de la Unión Soviética se fueron al lado occidental. Otros se quedaron ahí. Se desarrollaron las repúblicas soviéticas nuevas. Y vino Kazajistán, vino Afganistán, todos esos Afganistán y todo eso, son como 10 repúblicas, se desarrollaron. Nosotros seguíamos aquí, diría yo casi como atrapados. Dentro de esa filosofía, nosotros nos mantuvimos ahí y todavía mantenemos esa postura, pero que no es soviética. Se acaba de publicar un libro ahora donde algunas partes se aprovechan un trabajo que hicimos y lo organizamos de tal manera para darle un perfil de introducción, un perfil en una atmósfera de introducción al conocimiento filosófico, puesto que además de eso hay otros textos que son también bastante significativos y que no son propiamente de esa corriente. Bueno, pues hasta ahora yo sigo en eso. Nosotros tenemos un conocimiento relativo de los textos de Hume, de Locke, Berkeley, los textos de fuera del marxismo, los textos de fenomenología, el famoso discurso de la ciencia de Husserl, hubo otros textos muy importantes de Lukács, y finalmente vino texto en la escuela de Adorno, Walter Benjamin, Adorno y Habermas y otros, y últimamente Hans Albert. Entonces estaba todo un cuadro ya formado. No había que zapatear mucho. La escuela estaba ahí, se mantenía, enseñando, trabajando. Luego vino una oleada como de que le hemos llamado un Vaticano. Vinieron todos esos curas, estudiantes, ingresaron a la escuela. Yo diría que fue una diversidad, pero en cierta forma fue un atraso. Porque no bastaba esas obras de Mounier, del cristianismo, de Roger Garaudy, etcétera, sino que había que buscar algo más. Se avanzó un poco con los cursos monográficos. En el pensum se incluyeron a Hegel, a Kant, otros textos ahí, y eso fue muy importante. En cuanto a mí, yo desarrollé una actitud multidisciplinaria. Me fui al suroeste, hice el estudio, duró 2 o 3 años por allá, que fue cuando se publicó este libro. Después hubo un desprendimiento, yo diría una serendipity, como le llaman los metodólogos, que ese salió de este, pero que yo no lo esperaba, ni lo había pensado, que son los textos de un notario de principios del siglo XX que publicó Sociología Ardeana. Y un buen día me dice un señor: oiga, ¿usted conoce una sociología ardeana de Varona? Digo, ¿cómo? No.
me dice que ese señor publicó muchas cosas. Yo tomé el nombre, vi lo que era, él era hijo de un caudillo, y me metí en el archivo y busqué todos sus artículos. Y así se publicó eso. En cuanto a mi persona como compilador, se han hecho muchas cositas. Por ejemplo, el libro de Juan Isidro Jiménez Grullón, en el cual yo recuperé ese libro, que estaba perdido en las páginas del periódico El Sol, en la década, terminando el siglo XX, 1900, casi el 2000. Un mes antes del 2000 se publicó también el de Jiménez Grullón, donde yo en el prólogo explico lo que se me había acusado. Entre ellos estaba Núñez, que me acusaba de ser un copiador o un seguidor, junto con Franklin Franco, yo y la otra persona era, no recuerdo bien el otro, pero el caso es que fuimos señalados como Jiménez Grullón, a favor de Jiménez Grullón. Entonces, en esa introducción de ese libro yo aclaré que entre Jiménez Grullón y yo existía una gran amistad, había una afinidad intelectual y habían cosas así como compartir algunos textos. Juan Isidro Jiménez Grullón me llamaba todos los días a mi casa. ¿Viste mi artículo? Ay, Juan Isidro, don Juan, no lo he visto. Pero don Juan, me voy a tomar un café ahora y lo vemos después. No le gustaba. Todos los días teníamos que vernos. O él iba a mi casa o yo iba a la de él. Esas dos partes del libro, Joaquín Balaguer al desnudo y Juan Bosch al desnudo, fue precedida de esa introducción. La introducción fue muy clara. Yo creo que terminé con ese asunto al exponer allí mi posición. Yo era amigo, pero no un seguidor. Yo era si se quiere, no un adláter, sino un amigo. Y había muchas afinidades entre Juan Isidro y yo, y entre ellas estaba el hecho de que todos sus artículos tenía yo que ver. Cuando salió el libro, una parte va dedicada a Juan Bosch y otra parte a Balaguer, como ya dije. Entonces esas dos yo las uní y se publicó ese libro. Le agregué otros textos como apéndice. Bueno, pues el último ejemplar lo tengo yo, porque ya se agotaron. Lo mandé al archivo ahora, el comité editorial está pensando publicarlo con algunas reformas, porque ahí lo importante es el libro de Juan Isidro Jiménez Grullón, que no se conoce porque fue rescatado de los periódicos del siglo. En ese tiempo estaba Juan Bolívar, toda esa gente, y yo recuperé esos artículos. Si tú quieres hacerme una pregunta para ayudarme. Claro. No, lo primero agradecerle que nos haya traído estas fuentes que son realmente testimonios con un gran valor histórico. Usted sabe que el proyecto del profesor Silverio tiene como dos caras, que es la de registrar los nombres de las personas que él considera fundamentales para el desenvolvimiento de la escuela en los últimos 40, 50 años. Y entonces en Wikipedia y en los diccionarios de filosofía latinoamericana y universal siempre exigen que uno fundamente lo que dice. Entonces para el profesor Silverio y para mí que le ayudo en este proyecto, esas fuentes son de primera importancia. Sí. También el profesor Silverio tiene la idea de fundar para la escuela el archivo de la voz de la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y esa primera intervención suya es
para nosotros como oro o diamante. Como quiera, nos encantaría que usted, por ejemplo, nos dijera, como se trata de hacer una biografía, una ficha biográfica, que usted nos diga detalles aparentemente triviales, pero que son importantes para nosotros. Por ejemplo, los nombres de sus padres, el lugar donde nació, la fecha en que nació, el año en que regresó. Ya sabemos que se marchó terminada la guerra a Brasil, el año en que regresó de Brasil, el año en que se inicia su gestión en la escuela, el año en que parte para España a hacer estudios doctorales, los estudios con la Flaxo. Eso también es importante para nosotros antes de entrar en otras consideraciones de tipo teórico, que también son importantes para el proyecto. Mira, yo vengo de Baní, provincia Peravia, es un valle de 500.000 hectáreas. Ese valle es el tercer valle del Valle de la Vega y el de San Juan. No, o sea, el cuarto, porque sería el Cibao. El Cibao. La Vega, que aparte del Cibao se le considera, y el Valle de Baní. Hay otros vallecitos más pequeños, como de 60.000 tareas, de 100.000, como es la de Valverde Mao. Entonces estuve por allá, por Brasil, casi 10 años. Aprendí muchas cosas, viví mucho, me mantuve siempre dentro de la disciplina y del estudio. Tuve también una relación amorosa que duró 4 años. Vivimos 4 años juntos en un mismo apartamento. Después eso se desbarató un poco, porque yo le dije a ella que se fuera a Estados Unidos, a mi hermana, de vacaciones, porque era muy celosa. Y se fue, digo, esta es la oportunidad. Y yo también me fui. De modo que vine, allá yo estuve en los estudios de licenciatura, estudios de maestría, y volví para acá. Hice algunos cursos en la Facultad de Filosofía y Ciencias Sociales de la Universidad Federal. Después yo vine para acá, ya hablé de eso, del periódico Nacional, todas esas cosas, y me dediqué a esa actividad. En Baní, desde los 14 años, yo fui un político. Fui dirigente de la UER, Unión de Estudiantes Revolucionarios. Y como ese máximo dirigente, se hicieron varias manifestaciones públicas presididas por mí en persecución de actos de corrupción del ayuntamiento. En el ayuntamiento hubo grandes robos por personajes que ya murieron. Inclusive fuimos a la misma fachada del ayuntamiento. Y ahí tiramos discursos y todas esas cosas. Y ya en Baní yo también he participado en un programa con 15 años, de un programa de radio. En ese sentido, tuve una participación política muy buena, muy importante. En el ínterin del bachillerato, al final, fue a Baní el presidente de la República, Donald Rick Cabral. Yo era presidente de la UER y estaba en el parque con 3 o 4 amigos a las 2 de la tarde, el día 21 de noviembre del 64. Y el gobernador sale del club al frente del parque y me ve y viene con Donald Rick Cabral, viene caminando a donde yo estoy y le dice al presidente: presidente, ese estudiante, muy bueno. Mentira, que no era bueno nada, porque ya me ve perseguido. Es muy bueno, ese estudiante es presidente de la UER, y tal, y tal, y tal. Ah, mucho gusto. Sí, mucho gusto. ¿Cómo está usted? Y todos esos ramos, todos esos kepis de ramos atrás de él.
Entonces él dice, Moreta, usted como dirigente estudiantil debe saber lo que es, qué le hace falta. Pídale al presidente lo que usted quiera. Oye, y yo me quedo mirando. Le digo, yo no tengo nada que pedir. Hubo un silencio, entonces nos despedimos. Todos esos ramos de militares y todas esas cosas estaban detrás de él. Al pasar 2 horas ya me fueron a buscar a mi casa. Entonces un hermano de Orlando Gio que estaba en el parque dijo, presidente, yo tengo algo que pedir. Y le pidió un empleo. A la hora le llegó un telegrama como empleado del correo en Baní. Yo no, yo estaba corriendo por ahí. Yo estuve 3 días fuera de mi casa. Hasta que después la cosa se calmó. Pero pensaban sacarme del país. Bueno, terminé el bachillerato con esa estela de participación política en la provincia. Yo era de la iglesia. Antes de eso, cuando las misas eran en latín, Quia tu es Deo, core Christi, core me repulisti, amén. Me alejé de la iglesia con el golpe de Estado. Me hice enemigo de la iglesia católica. Hasta hoy. Y en ese sentido, me alejé de la iglesia, me alejé de un partido que se llamaba Social Cristiano. También me alejé, recuerdo una carta que me mandó Antonio Rosario, que decía, Moreta, no se aleje de nuestro querido PRCC. Yo no le respondí. Ya yo me consideraba fuera de eso, entonces ingresé el 14 de junio. Todo eso con una edad ya todavía era muy escasa mi edad. En el 14 de junio yo tuve una buena experiencia, se hicieron muchas reuniones, muchas cosas. Viene entonces la guerra. Después del golpe de Estado ocurre la guerra. Yo arranqué sin decirle nada a mi familia para la capital. En el mes de la guerra, yo arranqué como para acá como en mayo, principios de mayo. Me desaparecí allá de todos los círculos y me vine para acá. Tuve 2 días buscando algo donde meterme. Yo recuerdo que dormí el primer día en el edificio donde está hoy las Edesur, frente al cementerio de la Avenida Independencia, por el parque. Y recuerdo que dormí ahí en una escalera y por la mañana una señora muy amable me pasó un café. Siempre recuerdo eso porque me conmovió. De ahí salí, encontré afuera, en la calle, estaba varios jeeps parados ahí, como estaba el italiano, estaba Monte Arache, etcétera, etcétera. Pero yo no era de ese círculo, yo era un muchacho. Sí, un muchacho. Recuerdo eso, y ahí recuerdo que llegaron las tropas norteamericanas, el 28. El mar se tiñó de 40 barcos. Y los helicópteros comenzaron a bajar en la feria, que no tenía tantos edificios, a bajar pertrechos militares, armas, todo. No pararon durante 24 horas esos helicópteros. Bueno, la guerra fue una gran experiencia, ya te hablé de eso. Si yo me pude, en cierta forma yo me salvé, porque las tropas extranjeras me dieron un tiro a mí, ahí. Y ese tiro fue el mismo día que salió, por ejemplo, este periódico. Lo que quiere decir que adentro tenía un artículo y afuera en la portada estaba la foto mía, herido de bala. Bueno, pues termina la guerra. Yo me voy a Brasil. Estoy todo ese tiempo, vengo para acá, entro a la universidad.
conozco a Lusitania, conozco a los profesores, muy amigo de Darío Solano. Me visitaba todos los días a mi casa. Todos los días, porque Lusitania salió a estudiar fuera. Y yo me quedé con los dos niños. Y en cierta forma era una gran compañía. Bueno, a partir de ahí yo vuelvo a repetir, ahí en esa crisis, me fui, después volví, y aquí estamos. Y la Revolución de Abril, mirada desde esta altura de los tiempos, para usted, ¿valió la pena? ¿Es una señal de fracaso de la dominicanidad? Que veo que el periódico Patria tenía como eslogan vocero de la dominicanidad. ¿Nos mostró la imposibilidad de la revolución o fue el ara en que se levantó el país que tenemos hoy? Yo creo que la Guerra de Abril fue un triunfo de las mejores energías del país. Aunque estuvo circunscrita a la zona colonial, sin embargo, se dejó sentir en todo el ámbito nacional. Los norteamericanos viajaban día por día, en los famosos aviones que ellos tienen. Todo el territorio nacional. No quedó una pulgada sin que los retrataran. Por eso ellos conocen también el asunto de los recursos naturales en este país. Para volver al caso de Baní, mi papá, Ramón Moreta, era un comerciante. Vino de la zona norte de la provincia. La zona norte era Cambrón, Vallahonda, Cambrón, Árboles Secos, era xerofítico. Y entonces bajó al pueblo, comenzó una barbería y por ahí siguió subiendo hasta que llegó a ser uno de los hombres más ricos de Baní. Ramón Moreta fue un campesino que se hizo comerciante, tuvo muchas ramas de donde era muy conocido, tenía factorías de agroindustrial. Mis primeros amigos fueron los negritos, hijos de las trabajadoras de la factoría. Esos negritos acompañaban a sus madres. Y de tarde yo iba allá a los tendales. Tendales se usaba antes. Toda una superficie de concreto donde las mujeres regaban el café. En ese tiempo no había secadora. El sol quemaba el café. Sí, lo procesaba de esa manera. Después, Ramón Moreta fue un edil del ayuntamiento, pero nunca se metió en política, salvo que con un amigo íntimo que él tenía, detrás de un armario, hablaban mucho. Yo veía eso y no sabía lo que era, pero hablaban mucho de política, de la Segunda Guerra Mundial, de esto, aquello, de la Guerra de Corea, todas esas cosas. Y en cierta forma fue un hombre ejemplar. Fue un hombre ejemplar, le robaron muchas cosas. Las cosas del ayuntamiento que te mencioné, había un caso de él ahí también. Y en fin, Ramón Moreta fue un hombre que hasta hoy se recuerda como una persona muy seria. Bueno, de ahí vengo yo. Mi mamá era de quehaceres domésticos, pero abandonó los quehaceres y se metió a la vida comercial, porque mi papá quebró. Y cuando ella vio esos 5 niños, que no se podía pagar el colegio de las hermanas carmelitas, entonces se lanzó al comercio. En la misma establecimiento, en donde estaban los mismos estantes, allí ella vino a la capital y consiguió un crédito.
Eso es crédito en el Conde del Palacio. Se llamaba El Palacio, ya no existe. Y le dieron crédito. O levantó una tienda de nuevo. Y con eso, después levantó una panadería. Mi papá murió y pagaba con el pan, una canasta grande de pan sobao, pagaba el colegio. Nosotros éramos 5, se pagaba eso con el pan. En el colegio tuve un percance que me vi ya obligado a abandonarlo, y fue este. Llegó una superiora de España con una mano grande, una manopla casi, y le cogió conmigo. Me hacía así, ¡pum! Siéntese ahí. Ese sacrificio era diario, hasta que yo tenía 9 años. Agarré y le di una trompada en el seno derecho. ¡Pam! No me hizo nada. Yo caminé, estaba en recreo, caminé, cogí mi bulto, me puse mi bulto y salí derecho. Salí y llego a mi casa a las 11 de la mañana. Le explico a mi mamá lo que pasó y me dice ella, bueno, mijo, escuela pública. Vamos mañana al liceo, a la escuela pública. No me censuró. El golpe que yo le di a esa monja era sumamente grande, un puño grande, española. Igual que era de la falange. Porque toda esa época todos los españoles que venían eran falangistas. Menos un Galíndez, ese tipo de intelectual. Ese, en cuanto a la historia mía, es así, fue. En Baní yo me fui a los 18 años. Y ya pasaron los años. Tengo todavía muchos amigos allá. Pero ya la familia se ha dividido mucho. Mi mamá murió, mi papá murió hace 40 años. De modo que eso es en cuanto a los orígenes. Yo tuve unos orígenes muy accidentados, pero en medio de todo eso tenía mis libros, mi biblioteca, tenía mis recortes de periódicos, todas estas cosas, hasta que me fui. Después ya no volví más. Y esa relación de usted con los libros, en sentido específico y luego en sentido más amplio, con la filosofía, ¿cómo surge? ¿Por qué filosofía? Un joven de Baní, hijo de comerciante y no finanzas, no administración, no derecho de inicio. ¿Por qué filosofía? Bueno, una pregunta interesante. Yo tuve una amistad muy grande con Guillermo Soto. Era un padre, banilejo, un párroco de una parroquia de esa de Baní. Y Guillermo Soto me prestó un volumen que era Historia de la Filosofía, de Hirzberger. Todavía lo recuerdo. Y entonces, con esa gran amistad. ¿La edición en 2 tomos o la pequeña en un tomo? La pequeña en un tomo. En un tomo. Esa amistad, en cierta forma, me despertó para la filosofía. Porque yo sabía que la filosofía era algo más allá, era buscar una explicación de las cosas. Cuando usted se encuentra con una realidad, detrás de esa realidad hay otra. Y siendo así, yo me sentí muy conducido a la filosofía. Cuando llegué a Brasil, pasaron cosas curiosas. Yo fui a la embajada el primer día con Dagoberto Tejeda. El primer día fui a la embajada y me encuentro que el comandante Pocho Fernández lo mandaron allá como cónsul. Y me dice, muchacho,
¿Y qué tú haces por aquí? Yo vine a estudiar. Vámonos entonces a la Cancillería. ¿Tú tienes beca? No. Vamos a la Cancillería, le llaman Itamaraty. Vamos a la Cancillería para que Peixoto te inscriba y vaya hoy mismo a la universidad. Oh, cogemos de Goberto y yo para allá, con Pocho, en un taxi. El señor Peixoto, todavía lo recuerdo con una corbatita y una camisa blanca. El señor Peixoto me hizo mi carnet del Convenio Cultural Brasil-República Dominicana. Parecía un pasaporte. Y me entregan mi pasaporte prácticamente estudiantil. Y de ahí me dice Roberto, vamos para la Universidad Católica. La Universidad Católica quedaba en el otro extremo, en la Gavia. Gavia es un barrio de la zona sur de Río de Janeiro. Y llegamos a la universidad, buscamos la escuela y me presento allá. La secretaria era Fátima. Fátima me trató muy bien y me inscribió inmediatamente. Y me dijo, mire, los cursos suyos son estos. Esto en tal aula, tal aula, tal. Digo, eso es increíble. ¿Cómo yo resolví un día todo? Bueno, el otro día estaba en la universidad. Sintieron mucha curiosidad. Yo veo una revista que se llama Revista Brasileira, en donde está dedicada a la Revolución de Santo Domingo. Dedicada a la Revolución de Santo Domingo. Yo vengo de allá prácticamente caliente y compro esa revista. Muy interesante. Un volumen. Y lo pongo aquí abajo en la butaca de mi primera clase. Al lado había una muchacha que fue, por cierto, una gran novia mía, porque me dijo, ¿você es de São Domingos? Yo sí, yo no hablaba español, portugués. Yo sí. ¿Y qué você faz? ¿Qué es lo que tú haces? Digo, no, estudiar, soy estudiante. Ahí nos fuimos en cosas, nos fuimos a la cafetería. Bueno, el resultado de todo eso es que esa cafetería nos vio a nosotros todos los días durante 3 años. Luego esa muchacha se llama María Teresa Ravelo Tostes. Y ella se mantuvo muy amiga mía, siempre. Si era cuestión de diversión también, nos divertíamos bien, estudiábamos juntos, cinematografía, a ella le gustaba mucho. Y después ya ingresó en la cadena Un Globo. Y ahí se vino ya un poco la separación. Pues ella dejó un poquito los estudios, se enfrió en eso. Y yo seguí en la universidad hasta el último día. Esa es más o menos ese intríngulo de Baní, de esto, aquello, de papá. Y así como los padres, como amigos, en este caso amigos mucho mayores que usted, como don Juan, como don Tulio, como don Pedro Mir, también hay profesores que marcan a uno a veces, como este Guillermo de Soto, que fue su profesor y le dejó como esa huella. Sí, él murió ya. Ya murió. En sus estudios universitarios, ¿algún profesor le sirvió de inspiración, de modelo, de estímulo? Jiménez Grullón fue el único. ¿Y cómo topa usted con Jiménez Grullón? Yo topo porque estoy con Lusitania abajo, en la Facultad de Humanidades, y oigo ese vozarrón. Sí, él tenía una voz. Sí. Oigo ese vozarrón en el segundo piso y digo, ¿qué es esto? Me dice Lusitania, ese es fulano. ¿Qué? Yo lo conocía ya por la lectura de los artículos sobre la compañía inglesa, que el contrato lo firmó Juan Bosch, siendo presidente. Y subí para allá. Nos sentamos a oír la clase. Yo resulté impresionado. Vengo de afuera, yo lo conozco ya, yo tengo recortes de él, libros y cosas. Y para mí eso fue impresionante. A partir de ahí quedamos muy amigos, sumamente.
Pero hay algo que quería decirte, y es que yo estuve a punto de ser muy amigo de Juan Bosch. Yo lo visitaba en la César Nicolás. Y siendo yo director de la escuela, hicimos una conferencia sobre el socialismo en la República Dominicana. Y tomamos un volumen, el de Chapuzó. Chapuzó escribió 2 libros en el 1920 y 24. 24 y 28. Esos 2 libros, que ahora por cierto van a salir un volumen, Alexis y yo vamos a publicar un volumen, que se llama Orígenes del Socialismo en la República Dominicana. Ese volumen ya está en la imprenta. En esa época yo fui a llevarle ese libro a Juan Isidro, fotocopiado los textos de Chapuzó, y le expliqué. Él me dijo, oye, pero yo no conozco esto. Qué interesante, Chapuzó. ¿De qué será de ese Chapuzó? Y por ahí comenzó una amistad que luego se degradó porque, siendo yo director, lo invitamos a una conferencia a él, a Juan Bosch, y yo llegué 2 minutos atrasado. Había un aguacero, una cosa enorme, allá en posgrado, en Elvira de Mendoza. Afuera, sí. Y Juan Bosch se puso guapo porque yo llegué 2 minutos después. Y en el Teatro Nacional por poco me deja la mano extendida. O sea que lo guardó. Entonces yo pensé que no era conveniente y me retiré. En fin, hemos tenido muchas amistades, hemos conocido mucha gente, pero a nivel de arrastre no encontré aquí ningún profesor propiamente dicho. Tal vez Darío Solano un poco, pero su discurso era muy heterogéneo. Pero en fin, yo siempre fui un solitario. Hasta que encontré esos grupos de amigos, entre ellos Alexis, que fuimos formando un grupo, algo importante. Una comunidad académica. Sí, para la escuela fue muy importante. Y en ese sentido, pues, hasta hoy estamos trabajando. Y a propósito de la escuela, profesor Moreta, si usted tuviera que rememorar su gestión, que se recuerda como una gestión de afirmación, de hacer filosofía en el sentido de que se habla en derecho, de sentencias que hacen derecho, ¿cómo usted recuerda su gestión? ¿Cuáles fueron sus logros? ¿Cuáles ideas usted tuvo en mente que no pudo aplicar? ¿Cuáles dificultades confrontó? Por ejemplo, yo recuerdo la exposición Ortega y Gasset, que vino a esa exposición España, sí. Gustavo Bueno, y dictó una conferencia, lo recuerdo como ahora. Gustavo Bueno murió ya. Sí. Gustavo Bueno, bueno, tú me estás preguntando por algún acontecimiento. Yo creo que ese acontecimiento fue importante, porque le dio perfil a la escuela, que trajo de España a una exposición sobre Ortega y Gasset, de la Fundación Ortega y Gasset, y que se mantuvo en la Biblioteca Nacional durante 2 meses o 3. Después también yo tuve una fase mexicana, ahí conocí yo a Lidia Gortari y otras personas, pero fue a un nivel de amistad y esas cosas. Yo creo que yo fui un solitario, en el sentido de que no encontré una, ¿tú me entiendes? Salvo ese grupo que te dije, que fue muy importante. Y para la escuela creo que es importante hoy. Ha dado sus resultados, ahí están sus... Sí, están todos ustedes. Claro, Porque tú también fuiste parte de eso. claro, claro. En la medida en que tú te integraste, fuiste a Barahona, 5 años por allá, Sí. y te mantuviste. Entre nosotros hubo algunas cositas, creo yo, pero en sentido general tuvo siempre. Claro. Además, en filosofía la disensión es saludable. Claro que sí. Sí. Entonces, tú también te mantienes hasta hoy.
aquí. Sí. De modo que todo eso es muy importante. Y si, así como hablamos de su gestión en la escuela, terminó en el 94, sería. ¿Quién le sucede a usted en la escuela? Félix Gómez. Félix Gómez. O José Ulises. Félix Gómez. Félix Gómez. Después de Félix Gómez, José Ulises. Exacto. Si tuviéramos que pensar en su obra, profesor Moreta, usted podría identificar, digamos que algunas líneas de frecuencia, algunas tendencias claves, desde sus primeras publicaciones hasta las últimas. Usted podría identificar algunas etapas o periodos o puntos de inflexión. En Baní había una revista del periodista Peña, el papá de Pescar Peña, que publicaba mis artículos mensualmente. La revista era mensual y siempre venía un artículo que se llamaba Estampas Literarias. Estampas Literarias consistía en una página a dos espacios, no, a un espacio, algo así como decir como esto. Ajá. Algo así. Estampas literarias. Ahí yo exponía unos pensamientos y desarrollaba pensamientos sombreados, no sombreados. Yo hacía, eran bonitos. Eso está en la revista, esa revista que la publicó ahora íntegra la Fundación Perelló. Entonces, ahí están nuestros artículos. Esa fue la primera. La segunda la segunda inclinación que tuve fue que yo llené dos libros récord de cuentos. Hombre. En ese periodo del 63-64, yo escribí cuentos, 2 mascotas llenas. Más de 28 cuentos, 25. El otro, eso está ahí guardado como un recuerdo. El otro fue un diario de la guerra. El otro récord fue un diario de la guerra, que yo escribí un diario de todo lo que iba pasando. Lo comencé en Baní y lo seguí aquí en la capital. Ese diario está ahí, yo lo tengo guardado como una reliquia, algo del pasado, porque de hecho es lo del pasado. Esas son las influencias que después yo cambié cuando entré en la filosofía, en la universidad. Ya yo lo cambié por un discurso heterogéneo, había Husserl, Merleau-Ponty, ese tipo de cosas, fenomenología, el discurso de Husserl, el discurso de las ciencias, de la ciencia europea. De la crisis de las ciencias europeas. Sí. No hubo acercamiento al pensamiento de Marx, sí al de Hegel, pero parece que por las circunstancias de la dictadura en Brasil, solamente los intelectuales manejaban el asunto del marxismo. Entonces, otra influencia que tuve fue en la sociología. Estudié en la escuela de filosofía y ciencias sociales, era una escuela un poco ecuménica. Y tuve contacto con los grandes sociólogos brasileños. Octavio Yanni, Florestan Fernández, María Alice Forachi y Cardoso, que fue presidente después. Yo tengo todas esas obras y realmente fue algo que me influyó en mí también. En cuanto al marxismo, yo lo vine a desarrollar aquí. Aunque ya mi pensamiento era un poco crítico, pero vine a desarrollar. Aquí fue que yo vine a... Entonces estudié el Capital. Sí, yo llegué a participar en algunos talleres
hacían en la ciudad colonial. Y tengo algunos de esos cuadernillos. Y todavía tú ves que mi forma de trabajar es en base al marxismo, todo lo que yo hago. Por ejemplo, en una nota de pie dice aquí, dice, en su globalidad, el intento es importante en nuestro país si tomamos en cuenta la inexistencia del trabajo de campo en la ciencia social. Y dice en otra parte, se trata de un esfuerzo de reconstrucción histórica y sociológica que comienza con los efectos del capital comercial, que es la forma primitiva del capital. En una nota de pie, yo cito a Marx. Históricamente, el capital, en su enfrentamiento con la propiedad de la tierra, se presenta en un comienzo y en todas partes bajo la forma de dinero, como patrimonio directo, como patrimonio dinerario, capital comercial y capital usurario. Sin embargo, no hace falta echar una ojeada retrospectiva a la protohistoria del capital para reconocer en el dinero su primera forma de manifestación. Es decir, que el dinero es la primera forma de manifestación del capital. De modo que nosotros mantuvimos esa posición, nos desarrollamos así, vino ese grupo, Dios ayudé mucho a contribuir con todos ellos y fue muy importante. Entonces ellos me decían que no me vaya. Ayer hablábamos de eso. No, yo me voy. No se vaya, yo le doy todas las clases. No se vaya. ¿Cómo usted se va a ir? Y nos va a dejar nosotros así. Entonces, sin embargo, yo no escuché nada, me fui. Pero ellos estaban dispuestos a formar un grupo, digamos, de electoral para llevarme a mí a la posición de rector. Oye, lo que estaban pensando. Sí. En la época sí cabía un poco, pero yo no me incliné por eso. Me fui. Me jubilé a los 24 años, o 25, con 13,000 pesos. Esa fue mi jubilación. Esa jubilación hoy subió de 13, con el tiempo ha ido subiendo y ha llegado a 38,000. Pero yo debía haberme quedado, hoy lo veo así. Debía haberme quedado porque iba a ser más fructífero. Y a propósito de su trayectoria en la universidad, para felicidad de la escuela, tenemos a una persona como usted al frente del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Nos gustaría que usted nos diga, porque eso es importante para la historia de esta escuela, que nos hable de su trabajo, de sus logros, cómo afronta el día a día y cuáles son, algo que usted ha trabajado, las líneas de investigación del instituto. El instituto, los estatutos, yo tenía la inquietud y los redacté yo. Los estatutos tuvieron 20 años en la gaveta, hasta que Fran y yo hablamos de ese documento, los estatutos del instituto. Entonces él se comprometió a ponerlo en movimiento. Y hizo una serie de cosas, lo apoderó al consejo técnico y no sé qué. Se aprobó el instituto a los 2 o 3 años después en el consejo universitario. Esa resolución. Siendo así, se perdió mucho tiempo. Luego, como en el 2009, Alexis entra, sí, porque tardó mucho aprobarlo. Después del 2000 se llevó como 8 años más. Y Alexis entró como director interino, pero duró 6 años. Y honorífico. Lo hizo muy bien. Honorífico. La universidad no gastó un centavo en Alexis. Y lo dirigió hasta que en el 2015-2016, entonces yo entré a dirigirlo. En virtud de que un profesor jubilado puede ser recontratado. Y sobre esa base yo fui recontratado.
vino ahora la cosa de que en la bandeja de la politiquería se puso mi nombre. Bueno, yo resulté fuera. Y luego entonces me llamaron de nuevo. También tú estuviste en esa berenjenal. Me llamaron y entré de nuevo. Eso es las cosas que da la vida, ¿eh? Como ese instituto duró tantos años. Era la época en que surgían los institutos. Y, bueno, felizmente se aprobó algún día. En cuanto a las líneas de investigación, ayer precisamente reestructuramos algunas cosas. Son tiene 5 unidades. Dentro de esas unidades van líneas. Por ejemplo, la filosofía latinoamericana, eso lleva un grupo de temas muy importantes. La inclinación a la filosofía latinoamericana continúa en mí. Vino Pablo Guadarrama y me dijo que el puertorriqueño colombiano Rojas Osorio. Rojas tenía un libro sobre él que lo había terminado. Y le dije, mándamelo para ver, tal y tal. Y efectivamente yo lo llevé de Roberto y Roberto lo publicó, el Archivo General de la Nación. Qué bueno. Que se publicó ahora en la feria, creo que fue en la feria del libro de... Sí, de historia. Entonces ese libro muy importante que escribió Rojas Osorio sobre la filosofía latinoamericana, Pablo Guadarrama. Luego también tiene otras unidades, filosofía dominicana, latinoamericana, teoría del conocimiento, metodología, en fin, está ahí que la secretaria Kenia, la secretaria Casey lo pasó ayer las modificaciones que le hicimos. Y ahí está en un lugar primordial la filosofía latinoamericana, filosofía de la liberación, teología de la liberación, ese tipo de cosas que son muy actuales. Estamos en eso. Y a propósito de esos campos, de esa denominación, profesor Moreta, trayéndolo al plano de la República Dominicana, ¿cómo usted ve la cuestión? ¿Se puede hablar con propiedad en términos epistémicos de una filosofía dominicana o de la filosofía en República Dominicana o de un quehacer hecho por dominicanos que tiene aires filosóficos? ¿Cómo usted enfoca la cuestión? Yo lo enfoco de esta manera. Yo creo que es un berenjenal porque los filósofos de la era de Trujillo fueron muy condescendientes, extremadamente. Se ocuparon de cosas diversas, sin un método. Tú agarras, por ejemplo, a Armando Cordero. Bueno, él es un cronista. Dice muchas cosas, organiza muchas cosas y comienza su discurso con Pedro Enrique Ureña como el pensador que realmente había participado en la creación de la filosofía dominicana. Pero en medio de ese berenjenal sobresale el pensamiento ligado a la dictadura, a la tiranía de Trujillo, que aun cuando no eran textos propiamente filosóficos, eran textos superficiales. Pero otra cosa, los que pusieron, por ejemplo, en el libro sobre la encuesta de Hostos, todos eran trujillistas, pero sobresalían algunos que se salían un poco del cauce y otros se metían demasiado. Andrés Avelino fue uno que se metió demasiado. Andrés Avelino llegó a crear la idea de que el pensamiento filosófico dominicano
de acuerdo con el positivismo, que el positivismo era materialista y que se contraponía totalmente a la filosofía espiritualista, a esa matriz del espiritualismo, y que él era a favor del cristianismo y que lo demás era comunismo. Y en ese sentido, yo diría que Andrés Avelino se fue por la tangente, no sé para dónde se fue por ahí y a dónde terminó. Porque decir esas cosas no solamente era un ataque a Hostos, sino que fue también un ataque a la filosofía. Hostos fue el primer pensador dominicano que vio el imperialismo, sin mencionarlo. Porque en la introducción a su tratado de ética, de ética, sí, son 3 volúmenes, aquí nadie lo ha leído, salvo que tú hayas leído, el profesor. Pero el tratado de ética aquí nadie lo ha leído. Inclusive, ese tratado, en su parte introductoria, habla del imperialismo a nivel global. Desde Hawái, la destrucción de Hawái, las poblaciones indígenas, hasta los indígenas Apache, los Sioux de Estados Unidos, la destrucción del indígena en el mundo y cómo Estados Unidos se prestó para eso. Que el viejo Bush, ya eso viene después, Otto no lo dijo, Claro. que el viejo Bush se atrevió a ir con una botella de gas a la tumba de Jerónimo, el jefe de los Sioux, y pegarle fuego. Ese fue el viejo Bush, el abuelo, el que era sargento. Entonces, es muy importante también Puerto Rico, que él se sintió muy herido por la toma de Puerto Rico. Hay que decir la toma, porque así fue una toma, como iba a ser lo de Cuba. Lo que pasa es que Cuba fue un caso diferente. Se querían apoderar de Cuba y estuvieron a punto de hacerlo. E introdujeron la enmienda Pla en la Constitución de Cuba, diciendo que la enmienda Pla podía ser aventada en cualquier momento por los Estados Unidos. Podía ser usada por los Estados Unidos para intervenir en Cuba. Bueno, y así todo esto del positivismo fue una corriente muy importante en América Latina, de gran peso. Fue un positivismo diferente al positivismo europeo. Ya sabemos lo que pasó en Europa. Pero, en fin, fue un positivismo progresista. Aquí fue progresista, y en Cuba. Y tal vez en Puerto Rico. Pero fue un movimiento importante. Por otro lado, antes de Trujillo, entre los años 15 y 20, entre los años 15 y 30, todavía hasta el 35, predominaba la escolástica y predominaba ese pensamiento religioso y falangista, estaban mezclados los dos. Pero además hubo una serie de pensadores como García Godoy, como los Enríquez, hermanos Enríquez, una serie de pensadores que fueron muy importantes, sumamente, y también que se vieron comprometidos, entre ellos Américo Lugo, se vieron comprometidos, ya esto no es filosofía, pero no deja de participar del ambiente filosófico, que se vieron obligados, Américo Lugo, a responder y a proponer la desevacuación del país. Ahí vino una gran polémica nacional, que fue el plan Juve Peinado, el otro plan, fueron 3 planes de desevacuación del país. Y representaban corrientes diferentes.
que aunque no son propiamente filosóficas, esas posiciones no dejan de serlo, porque eran pensadores como Américo Lugo, que pensaron sobre la nación, sobre el Estado y sobre esos conceptos que vienen de la filosofía europea, de la filosofía política europea. Así que esos grupos de pensadores antes del 30, porque ya en el 30 comenzó una situación nueva, el asesinato del dirigente... Mauricio Báez. No, Eso fue en Mauricio fue en el 48. El dirigente es que dicen... ¿Fue durante la era de Trujillo? ¿O antes? Durante la era de Trujillo comenzó una represión muy fuerte. Entre ellos está la muerte de Mainardi, Santiago. Sí, los esposos Mainardi. Y la cabeza del caudillo. Estrella Ureña. No, lo otro, que hay un merengue que dice... Desiderio Arias. Desiderio Arias. Le cortaron la cabeza y la pasearon. Ya se veía todo un ambiente. Y el pensamiento tuvo que amoldarse a eso y adecuarse a ese asunto. Por lo menos hasta el 35, cuando surge entonces más el pensamiento de Manuel Arturo Peñavalle, que trata de fundar un pensamiento político. Pero, en esencia, no puedo responderte si hay filosofía dominicana o no. Yo creo que hay atisbos. Arístides Fiallo Cabral, Moscoso Puello, representaron un cierto pensamiento nacional precisamente en cuanto a la filosofía. Todo el mundo sabe la carta que le mandó a Einstein. Sí, tronco. Le mandó la carta a Einstein, fue Arístides Fiallo Cabral. Sí. De modo que tenemos que seguir buscando las raíces, a ver qué podemos encontrar. Pero yo creo que hubo un pensamiento muy cerca de la filosofía, aunque la mayoría fue superficial. La encuesta fue superficial. Y sin hablar de otras cosas que surgen en la era de Trujillo. Y la iglesia representaba un pensamiento que en el 30 la iglesia fue combatida por el esposo de Josefina Padilla, que fue vicerrectora. Se llamaba él, hay una calle que lleva su nombre en el Naco. Es Sánchez. El nombre de él, bueno, tiene varios libros. Sí. Y él enfrentó a la iglesia en un tribunal. Él le pidió al juez que baje a la iglesia de estrado, en una liti que había sobre tierra, con los venezolanos Fombona, que baje a la iglesia de estrado, que la iglesia no tiene personería jurídica, y tuvo que bajar de estrado. La iglesia bajó de estrado porque no tiene personería jurídica en la República Dominicana. Pero a los 3 meses, Trujillo le dio una ley dándole personería jurídica a la iglesia. Y ahí comenzó todo ese proceso que ya conocemos de más de 30 años, en que la Iglesia Católica tuvo una influencia tremenda. Y en la década del 40 recibió edificios en todas partes. En todas las provincias recibió edificios para los colegios, para las iglesias, las parroquias, todas esas cosas. Fue un poder inmenso que alcanzó la iglesia. Pero en esencia, no puedo decir que sí hay filosofía, pero tampoco no. Tampoco puedo decir que no. Ciertamente el pensamiento dominicano ha dado tumbes y ha tenido sus oscilaciones, en donde hay una mezcla de política, filosofía,
letras, que antes lo más consonado eran las letras. La filosofía no tanto. Y respecto al viejo tema de la identidad que viene rondando la filosofía desde Parménides y Heráclito, Sí. ¿Se puede seguir todavía, como se decía en el periódico Patria, se puede hablar de dominicanidad Sí. como de identidad, o sea, remitiendo a un conjunto de caracteres que hacen que los dominicanos sean dominicanos y no otra cosa? Yo creo que sí. Se puede hablar de una dominicanidad, de la persona, los ciudadanos, ciudadanas, que tienen una postura una posición nacionalista, sobre todo con las intervenciones norteamericanas. Eso se vio. Surgió una corriente, dominicanidad, la identidad basada en la dominicanidad, en la ciudadanía. Avanzamos mucho con la ciudadanía hasta nuestros días. Fundamentalmente ahora se habla de ciudadanía como filosofía. Pero tenemos siempre esa confusión de que yo no puedo afirmar que hay una filosofía dominicana, como tampoco puedo negarlo. Tiene muchos tropiezos. Yo le voy a decir 3 palabras o tres términos para que usted me diga ya en el final de esta conversación, que ha sido interesante pero larga, ¿verdad? Quizás hemos abusado del profesor, para que usted nos diga qué evocación le producen. Yo le voy a decir la primera, yo le voy a decir política, y la segunda filosofía, y la tercera democracia. ¿Qué evocación producen en usted esos términos, maestro? Bueno, filosofía, más o menos yo he dicho algo ya. Mucho. Política, dijiste política. Política, filosofía, democracia. La democracia, ok. Democracia, antes de la Constitución de Juan Bosch, la democracia existía en de manera, si se quiere, un tanto ridícula, poco desarrollada. ¿Qué democracia? La de los Estados Unidos, la de los países nacionalistas de América Latina. ¿Cuál democracia? Si hasta hoy, tenemos democracia, una democracia enferma. El Estado practica una democracia enferma, es decir, incompleta, que no tiene definición propiamente dicho nacional, que no tiene todavía una identidad. Esa democracia es canalla. Tenemos una democracia canalla, miserable, pobre, que solamente sabemos defender esa democracia. Pero una democracia, si se quiere, rebelde, propiamente dicho, como digamos Venezuela, Cuba, Nicaragua, que buscan realmente un desarrollo democrático. Por eso tienen asambleas constituyentes. Venezuela tiene una asamblea constituyente muy importante. Y nosotros tenemos constituyentes. Nosotros no tenemos constituyentes absolutamente. Todavía somos una democracia canalla como la de Haití. La de Haití todavía más. Es decir, que somos una colonia. Y la democracia que tenemos es colonial. Porque no defiende el Estado
los recursos naturales. El Estado nuestro no defiende las riquezas sociales. Estados Unidos viene aquí y dice, presidente, firme ahí. ¿Y eso qué es? Ah, mire, presidente, eso es que la embajada está interesada en ver las comunicaciones aquí. Nosotros queremos que no esté tan influenciada por Hawái. Queremos que sean una línea una línea de comunicación limpia. Le llamamos comunicación limpia. Y no es Hawái que representa eso. De modo que queremos que usted nos filme para nosotros desarrollar nuestra línea de comunicación limpia. Ah, le dice el presidente, bueno, pues está bien, está. Y lo filma. Y el funcionario de la embajada sale contento. Y así lo hacen siempre. Hay un problema, entonces viene la Laura Richardson, después viene la Sherman, después viene otro visitante, el Comando Sur, que vino muchas veces. Y al mismo Abinader lo visitó como 10 veces. El disparatoso Feller. Yo escribí un artículo que se llama El disparatoso Feller. Bueno, entonces esta democracia es la que quiere Estados Unidos, le conviene. No le conviene una democracia como la de Venezuela. Y nosotros no tenemos constituyente. ¿Qué es una constituyente? Es una asamblea en la cual se plantean los grandes problemas que hay que modificar en el país. La Constitución habla de una constituyente, la Constitución actual, pero es una mención engañosa, porque la constituyente, según está en la Constitución, está concebida para que sean los diputados y los senadores. Pero la constituyente verdadera está formada por el pueblo, como existe en México, en la Argentina, que van, mire, ¿usted está de acuerdo con que se construya la planta de Punta Catalina? Usted puede decir sí, no. Ah, el 80% dijo que no y el 20% dijo que sí. Eso es una constituyente porque va a tomar la opinión para decisión no de los diputados y senadores, sino de la Asamblea Constituyente. De modo que nosotros tenemos una parafernalia de democracia, una democracia rara, que depende de lo que digan los Estados Unidos. Somos una colonia, Haití es una colonia, la isla entera estuvo y está en manos de Estados Unidos. Ellos inventan sus mentiras, sus engaños, ellos inventan su lenguaje, ellos inventan todo, mandan gente, todo un dominio total de la economía, de la sociedad y del Estado. De modo que no podemos hablar aquí de constituyente, porque no existe, no se ha creado. La Constitución pretendió crearla, pero la puso en manos de senadores y diputados. Por otro lado, el asunto tú dices, de la política. Bueno, yo creo que la política es la polis, la sociedad, que aquí la política es un juego de mal gusto, porque los políticos de aquí no piensan en la dominicanidad, ni en la identidad. El político piensa en la riqueza, conseguir mucho cuarto, darse la buena vida, tener negocios, varios negocios. Esa es la política para ellos. Para el Congreso, ese Congreso que no sirve para nada, ese Congreso no tiene ningún empuje de nada.
Eso es una mediocridad. Entonces la política para ellos es negocio. Hacer las cosas que más me... Yo creo que la política nuestra está muy mala. Sumamente. Pero tú me pides una relación teórica entre democracia, política y Estado. Eso es. Y la filosofía, ¿es posible hacer algo o estamos perdidos? ¿Cuál es el lugar que usted le reservaría a la filosofía, profesor? Frente a este panorama, en este aquí y ahora que vivimos. Nosotros tenemos caminos diferentes y no tenemos un método. No existe un método que nosotros podamos decir, vamos a trabajar en esta línea, sino que cada quien tiene su tema. Algunos hablan de transgénero, otros hablan de la inteligencia artificial, otros hablan de... en fin, hay una diversidad de temas que podría ser importante, pero se nota que no hay una sustentación de un método. Hace falta un método, por lo menos en mi forma de verlo. No hay un método, el Vaticano viene, habla su cosa, y que Munier, y que Merleau-Ponty, y que tal, y tal, Taylor de Chardin, positivista. Viene otro. En fin, hay una diversidad que podría ser buena, podría ser génesis de algo, pero lo veo como falta de un método. En la educación, en la investigación, así es que yo veo. Ya no se puede hacer caso a los que digan tal cosa o cual. Que quiere hablar de transgénero, bien. Que quiere hablar de la homosexualidad, que hable. Quiere hablar de inteligencia artificial, muy bien. Quiere hablar de cualquier tema que se te ocurra y te hace especialista en ese tema. Ese es uno de los motivos por los cuales la filosofía no ha avanzado mucho. Hace falta método. Bueno, por lo que a mí toca, profesor, no me queda más que ratificarle mi agradecimiento y mi admiración por este diálogo que completa naturalmente el señor director, ya con alguna pregunta o alguna información, algún planteamiento que él tenga para esta mesa. Yo digo que ustedes están haciendo una buena labor. Gracias, profesor. Eso no se había hecho nunca aquí. Bueno, algún día hay que comenzar, ¿verdad que sí? Sí. De todos modos, yo creo que la labor de nosotros, porque estuvimos en diferentes etapas de la escuela, entonces la labor de nosotros realmente es documentar todo esto, rescatar lo que se dejó en otro formato, ponerlo a disposición de todos, y como usted bien ha dicho, todo el mundo estamos hablando en un idioma diferente, lo que queremos es dejar por lo menos documentado de que estamos hablando de algo